Pero vamos con la invitada. Ah, claro, la invitada sí, está sí, Lucía le escuché aclararse las cuerdas vocales en... Así son. Sí, sí, porque Muy va a bien. tener que hablar, entonces, y aparte va a tener que hablar mucho, porque lo dijimos al principio. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Posta. Que, bueno, Juan... Buenas noches. Lucía Boneto es una politóloga muy Politóloga. conocida, muy querida por el programa. Entonces no la presentamos como una la más. nueva, sí, la presentamos como una más y hay que darle su jerarquía. Sí, Lucía Boneto, politólogo, suele escribir columnas en Perfil. Ha en La escrito Voz, libros, cómo ganar elecciones, muy interesante. Y aparte tiene una ha mirada manejado que campaña es en el interior. generacional muy interesante. La pregunta es, a ver, yo te voy a repetir, repetí el título de tu nota. A Milei lo fueron a ver 8.000 fanáticos. Y una minoría... Un grupito, lo fueron a ver un grupito de 8.000 fanáticos el sábado a Córdoba. ¿Coincidís con esa frase? Chan. Mira, yo no te sé decir si había fanáticos o no había fanáticos. Lo que sí te sé decir es que muy probablemente las personas que se movilizaron para esa ocasión especial eran personas que de cierta manera sí se sentían realmente identificados como para eso. Entonces, ¿qué sensación me da? Que de repente no podemos juzgar el impacto que tuvo el discurso o los anuncios por la movilización propiamente. Digo, sabemos de que la gente se moviliza poco, sobre todo en este contexto de hartazgo que vivenciamos. Entonces, ya no es tanto la gente yendo a ver la política, es decir, yendo a ver un acto, sino muchas veces justamente lo que trabajamos desde gobiernos, desde campañas, es hacer la opción inversa, es decir, que el candidato vaya a trabajar con la gente. Entonces, cada vez menos los actos empiezan a ser multitudinarios. Tenemos ejemplos de algunos casos extremos, digo, la marcha universitaria, sin duda, un evento que ha sido multitudinario, que se movilizó en todas las provincias, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense que es mucho más difícil de capitalizar eso para una persona, un actor político puntual. Entonces, en este caso... A ver, estoy recordando marcha masiva en Córdoba. Política, por ejemplo, el cierre de campaña de Macri en el 2019 fue realmente masivo. ¿Te acordás que se hizo ahí en el Patio Olmos? Y hubo mucha gente, pero mucha gente, me acuerdo que me tocó cubrirlo, hubo muchísima gente ese día. Estoy recordando, digo, bueno, después vino pandemia... el acto de Milei no llevó tanta gente, fueron 2 cuadras nomás, digo, pero me acuerdo de ese acto masivo de Macri fue realmente llamativo. Bueno, está bueno esto que traes a colación, porque en definitiva, digo, no nos olvidemos que también esta desesperanza que existe hacia la política existe por una serie de sucesivos gobiernos de diferentes colores políticos que comparten una característica común, que son de las pocas, digamos, que es que en definitiva no logran mejorar la calidad de vida, porque recién mostraron indicadores que me parece que están súper interesantes, asociados a inflación, asociados a pobreza. Yo creo que ahí se puede agregar incluso, más allá de la pobreza, el empleo informal, que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo aquí en Argentina, porque justamente, digamos, en ese sentido, los planes sociales vinieron a tratar de atajar un poco todas esas personas que estaban desocupadas y que necesitaban, digamos, una especie de contención social. Entonces, sí me parece que es importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas cuestiones, porque digo, en definitiva la gente no es que está cansada porque un día se levantó y se cansó, no, viene de sucesivos acontecimientos. Y sobre eso, el dato que me parece, y con esto ya te dejo a ver tranquilo, vos sabés que también en redes sociales tuve algunos cruces porque hacía mucha fuerza, y el mensaje que tanto se te daban del otro lado, más allá de las puteadas, es, che, bueno, pero tenemos todavía la esperanza. Y es más o menos lo que dijo Bechara hace un ratito acá. Sí. A ver, todavía tenemos la esperanza. Es como que, más que confianza, la confianza que es la certeza de... Lo contextualizo. Bechara, empresario importante de Córdoba, tecnológico. Le preguntamos, ¿hay cambios en tu sector? Ninguno. Pero tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza. Pero ¿cómo esperanza? Y a eso vos lo trasladás a ver, en el acto, también lo hablábamos fuera de cámara con Juan, el sector fue un acto popular en el sentido de clase media baja. O sea, fue mucha clase media baja. Yo también después estuve dando vuelta cuando se va Milei, la gente que se agolpó, era el sector de clase media baja, que refleja también lo que fue el resultado electoral. ¿Te acordás del famoso mapa donde Milei gana en los barrios populares en Córdoba? En la primera vuelta.
Pero digo, el mensaje es la esperanza. Vos escuchás los mensajes en la radio, che, bueno, pero todavía tenemos la esperanza. Es como que no hay confianza, hay esperanza, que me parece que son bastante disímiles o distintas. Tal cual. Ahí te agrego un dato más. Me parece que también lo que tenemos que tener en cuenta es que yo creo que el gobierno también está viendo una cuestión que es la siguiente. Si nosotros analizamos los estudios de opinión pública que veíamos hacia fines del año pasado, lo que veíamos era que la principal problemática que más se mencionaba, digamos, con mayor frecuencia dentro de las encuestas, era básicamente la inflación, ¿sí? Y despegaba muy por encima de los siguientes problemas. Ahora, si nosotros observamos, por ejemplo, el índice radar que salió ahora en mayo, lo que empezamos a vislumbrar es que la inflación sigue liderando, pero con una distancia, una brecha mucho menor, con algunas otras opciones asociadas a, por ejemplo, la sensación de la corrupción, pero el tercer lugar ahora está ocupado por corrupción y el segundo por pobreza, que en noviembre pobreza estaba en tercer lugar. Entonces, yo creo que ahí guarda, porque todos estos acontecimientos que estamos viendo en el día de hoy y lo que vimos también el sábado en el discurso de Milei, para mí tiene que ver con una lectura que se está haciendo, que es que solamente con el tema de inflación no va a alcanzar, ¿sí? O sea, la esperanza en algún momento se va a cortar. Entonces, claro, es la esperanza de que algo cambie, de que algo me juicio, mejore, eso es lo que te dice la gente. A ver, yo creo que tengo la esperanza de que algo mejoremos. El tema es qué, o cuánto. El tema es qué, y aparte es si alcanza solamente con el mandato con el que él asumió, que en teoría era bajar la inflación, porque de hecho, si nosotros observamos el discurso de Milei el día sábado, él dice que básicamente la inflación está bajando. Y es un dato que es correcto, pero hasta ahí. O sea, sí, baja en relación al mes anterior, pero no nos olvidemos que lo que nosotros vemos cada vez que vamos al súper o al kiosco de la vuelta es que cada vez más aumentan los precios, no dejaron de aumentar. Puede haber una desaceleración en el aumento de los precios, correcto. Pero yo digo, estas modificaciones que se están dando, tanto en, de nuevo, volver a discutir la ley de bases, esta idea del Consejo de Mayo, esta idea de hagamos el cambio de francos y pose en el gobierno para ver si logramos agilizar la gestión, son todas medidas que si uno las considera individualmente, no es más difícil pensarlo, pero si las ves en su conjunto, a mi juicio están dando cuenta de que el gobierno ve que está todo bien con la inflación y con poder bajarla a un dígito como ha pasado este mes, pero con eso probablemente no alcance. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mostrar alguna gestión, sea la ley de bases, digo, a nivel un poco más legislativo, o algún tipo de gestión o eficiencia que se pueda dar en el plano del Ejecutivo propiamente, más allá de controlar lo existente o de recortar. El último gobierno que había conseguido tener feligreses fue el kirchnerismo, de creer en su líder, por más que no haya ningún dato objetivo que avale esa realidad o lo que viene. Milei da la sensación de que está logrando esa comunidad, esa iglesia nuevamente, ¿no? Porque lo que van... ¿Te acordás que lo dijo en Neham, que lo dijo aquí, que el Milei era muy parecido, la construcción de Milei es muy parecida a la del kirchnerismo? Es ese pastor que está hablando de un futuro espectacular que va a venir, pero nunca llega. Vos que estás si no llega es culpa de los otros. Y si no llega no es culpa mía, es culpa de los otros. ¿En qué momento se rompe esa creencia? ¿En qué momento el que llama a la radio, el que tuitea, el que se comunica o el que no lo hace, digamos, corta ese cordón umbilical con el líder y dice, che, pará, no me está llegando nada de todo lo que está prometiendo? ¿Es por tiempo? ¿Es por alguna acción en especial del líder? ¿Es por un cambio propio de él? Mira, es difícil, no existen estudios que puedan darte una respuesta certera en torno a esto. Lo que sí te puedo decir es que rápidamente cuando uno ve los estudios, básicamente te dicen, y la mayoría social no le va a dar mucho más de 9 a 12 meses. Entonces, la pregunta es, ¿solamente esa esperanza está vinculada a la cuestión económica? ¿Solamente está vinculada a la inflación? ¿Está más vinculada a la pobreza? ¿Qué está vinculado? Porque eso es lo difícil de desentramar en definitiva. Sí me parece ahí que para seguir nutriendo esta idea que traes a colación, está bueno pensar otra de las similitudes que hay entre Milei y el kirchnerismo y además entre Milei y Menem. Entre Milei y el kirchnerismo, esta vinculación que existe entre el líder y las masas, esta construcción más bien en ese sentido, sí, desde el populismo, ¿me entendés? Se apela directamente a las masas y se construye bajo una lógica amigo-enemigo. El que está de este lado
es el que está en contra de la casta, y nosotros ¿qué definimos? Y algunas de las características que hacen a la casta, pero nunca de forma exhaustiva, de forma tal que nosotros quedemos de este lado de la grieta. Entonces, me parece que esa cuestión está interesante. Y lo otro es que también Javier Milei es un showman. Digo, parte de lo que retoma de Carlos Menem es eso. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Hay mucha esperanza, pero que rápidamente, si no se traduce en hechos concretos, vamos a quedar en la nada. Entonces, eso se va a empezar a ver con el paso del tiempo. Como te digo, yo no creo que vaya a llegar mucho más del año próximo. Digo, esto se va a empezar a acabar. Y el gobierno lo que quiere es empezar a mostrar algunos hechos significativos, siguiendo con este juego de gestión de expectativas propio de un gobierno que nunca gobernó, en el sentido de hacer comunicación de gobierno. Evidentemente toma la rienda y está gobernando, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero nunca dejó de hacer comunicación electoral. Por eso lo que vemos es gestión de expectativas permanente, promesas de que vamos a estar mejor. Y fíjense que ahí es muy inteligente en ese sentido Javier Milei, porque lo que hace incluso es retomar viejas ideas, esto de les vengo a proponer un sueño. Digo, sin ir más lejos, Néstor también tomó y hablaba de un sueño. Lo hemos visto en numerosos casos, digo, Luther King, lo hemos visto con Néstor, lo hemos visto con Obama. Entonces, yo creo que Javier Milei tiene muchas cosas del menemismo, pero también empieza a tomar algunas otras cuestiones que han andado bien en otros gobiernos. No nos olvidemos, por ejemplo, digo, una de las cuestiones que no ha tocado al momento ha sido la asignación universal por hijo. Entonces, algunas cosas se están preservando, con lo cual yo empezaría a tener también un ojo puesto en esas continuidades con otras formas de gobierno que también nos dan cuenta de qué es lo que puede pasar, un panorama un poquito más completo desde ahí. ¿Listo? Lucía, muchísimas gracias. Perdón, se nos acabó el programa, son las 11. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, para mí siempre un placer y gracias por todo. Gracias. Que anden bien, hasta luego.